Muy bien, esta mañana el título es Templo Vacío y lo he tomado, empecé a estudiar, siempre estoy tratando de estudiar los evangelios y empecé a estudiar el libro de Lucas otra vez y hoy quiero compartir con ustedes una historia muy conocida, única de paso en la Biblia, pero que siento que tiene unas lecciones, unos principios muy importantes para nosotros hoy. Y estoy hablando de la historia registrada en Lucas capítulo 2, donde Jesús tiene 12 años y sus papás lo llevan al templo. Es la única mención de Jesús en sus años de niñez y de adolescencia. Es lo único que sabemos que le pasó. Y después de eso hay un silencio sepulcral, no se sabe qué hizo Jesús, dónde estuvo, con quién habló, a quién conoció, a quién habló, si hizo milagros, si no hizo milagros. Un silencio. Y por eso esta historia creo que tiene varias lecciones para nosotros y vamos a comenzar. Está en Lucas, como mencioné, el capítulo 2 y ahí está. Por poco digo que me pasaba lo de Joel, pero gracias Señor que no me pasó. Lucas 2, versículos 41 al 44 dice: cada año los padres de Jesús iban a Jerusalén para el festival de la Pascua. Cuando Jesús tenía 12 años, asistieron al festival, como siempre. Una vez terminada la celebración, emprendieron el regreso a Nazaret, pero Jesús se quedó en Jerusalén. Al principio sus padres no se dieron cuenta porque creyeron que estaba en la caravana, pero cuando se hizo de noche y no aparecía, comenzaron a buscarlo entre sus parientes y amigos. Aquí dice que era la celebración de la Pascua, cuando José y María llevan a Jesús, y muchos de los eruditos piensan que fue la primera vez que Jesús iba al templo a celebrar una Pascua. Llevan a Jesús a la Pascua porque entre las edades de 12 a 13 años era cuando un niño judío se convertía no solamente en un hombre, sino en un hijo del pacto. Es lo que hoy muchos judíos todavía celebran con la famosa bar mitzvah. No sé si han escuchado o han visto lo que es la bar mitzvah, pero es esa celebración donde un niño pasa ahora a ser un hijo del pacto, donde ahora tiene que ser muy cuidadoso en obedecer la ley de Dios, se le da permiso para leer la Torá y hacer muchas otras cosas que antes no podía hacer. Y en esta fiesta de la Pascua, que era una de 3 fiestas en las que los judíos trataban de ir a Jerusalén al año, es cuando José y María llevan al niño Jesús. La fiesta de la Pascua realmente era un día, pero se unió con el pasar de los años con otro festival, que era el festival de los panes sin levadura, y duraba 7 días en total. Y en esos 7 días se celebraba la Pascua, que voy a explicar ahora lo que es, y luego 7 días comiendo panes sin levadura. ¿Qué es la Pascua? ¿Dónde tiene el origen la Pascua? La Pascua tiene su origen con el pueblo de Israel la noche antes de ser liberado de la esclavitud, en Egipto. En esa última plaga, donde Dios le dice a Moisés: Moisés, tienes que decirle al pueblo que cada familia tome un cordero de 1 año sin defecto, lo maten, lo cocinen y tienen que comerse todo el cordero. Y lo que sobre tienen que quemarlo. Y ese cordero lo van a comer con panes sin levadura, con especias amargas, y lo van a comer con los zapatos puestos, la ropa puesta, el palo o el bordón o bardón, no sé cómo se dice, el staff en inglés, puesto, listos con las maletas porque hoy es la liberación. Pero no solamente tenían que comer el cordero, el pan, estar listos, sino que también se les dio nuestra instrucción en la Pascua, y es que la sangre de ese cordero, el jefe de familia iba a tomar parte de esa sangre y le iba a poner en los postes, en el marco de la puerta, porque esa noche iba a venir el ángel destructor. Y el ángel destructor, ¿qué iba a hacer? El ángel destructor iba a matar a todos los primogénitos de Egipto, de animales y de seres humanos, israelitas y egipcios. Todo el que fuera primer nacido moría. Levanta la mano el que es primogénito en su casa. Te fuiste. Si eras tu primogénito, tú te hubieras ido. Pero ¿qué pasa? En la sangre iba a estar allí y el ángel destructor iba a venir. Y no, obviamente el punto no es hablar del ángel destructor, pero sin duda, si haces un estudio de la Biblia, te vas a poder dar cuenta que este ángel destructor no era un ángel de Dios. Porque está claramente en la Biblia, y Jesús lo demostró una y otra vez, que Dios no destruye. Era un ángel
de las tinieblas, un ángel caído que venía a causar muerte. Pero donde quiera que este ángel que venía a matar al primogénito y viera la sangre, ¿qué iba a hacer ese ángel? Tenía que saltar esa casa e irse a la otra. No podía tocar al primogénito de esa casa, a nadie de esa casa. Obviamente, años después sabemos que esa sangre representaba a Jesús, el sacrificio de Jesús, el cual nos salva a todos, y la sangre de Jesús, no hay ángel caído que pueda contra la sangre de Jesús. Y la sangre de Jesús, a veces también tenemos ese concepto, la sangre de Jesús es sinónimo de la vida de Jesús, es Jesús. Y por eso la Pascua tiene su origen en este evento, donde el pueblo de Israel, el primogénito, no solamente iba a ser liberado de la esclavitud, pero también el primogénito iba a ser salvo por la sangre del cordero. Y esos ritos todavía se practicaban, esos sacrificios todavía se hacían todos los años. Y venían judíos de todas partes del mundo que podían a Jerusalén para celebrar la Pascua por 7 días. Y en ese contexto es que llega Jesús a Jerusalén. Y quiero compartir con ustedes algunos pensamientos que una de las fundadoras de nuestra denominación, Elena White, comenta en un libro que les recomiendo a todos que lean, El deseo de todas las gentes. Y noten lo que ella dice acá en esta cita. Ella dice: por primera vez, Jesús estuvo ¿cuántos días celebrando la Pascua? 7 días. Y en esos 7 días Jesús estuvo observando todo lo que está pasando. Por primera vez, dice ella, el niño Jesús miraba el templo. Veía a los sacerdotes de albos vestidos cumplir su solemne ministerio. Contemplaba la sangrienta víctima sobre el altar de sacrificio. Juntamente con los adoradores se inclinaba en oración mientras que la nube de incienso ascendía delante de Dios. Presenciaba los impresionantes ritos del servicio pascual. O sea, estaban allí los sacerdotes degollando los corderos, comiendo la carne y sacrificando. No sé si ponían la sangre en algún lugar, pero sí practicaban el rito. Día tras día, por esos 7 días, Jesús veía claramente su significado. Todo acto parecía ligado con su propia vida. Se despertaban nuevos impulsos en él. Silencioso y absorto, parecía estar estudiando un gran problema. El misterio de su misión se estaba revelando al Salvador. En otras palabras, el niño Jesús desconocía quién era él, en el sentido de que no sabía todavía 100% cuál era su misión, cómo lo iba a lograr, cuál era su propósito. Y es aquí en la Pascua, por esto esta historia es tan significativa, y me parece que por eso Lucas la puso en las Escrituras, para que nosotros pudiéramos entender que fue aquí en la Pascua cuando Jesús por primera vez conecta todos los puntos. Es como que por fin logra empezar a armar el rompecabezas y ahora puede ver claramente su propósito y su misión. ¿Y por qué digo esto? Porque sin duda acá nos dice que el ministerio de su misión, la última oración, el ministerio de su misión se estaba revelando en el Salvador. Él estaba observando todo lo que estaba pasando, todo lo que se hacía, y entendió que Él era el Cordero Pascual. ¿Y cómo Jesús conectó todos estos puntos? Evidentemente, Jesús escuchaba las Escrituras. No sabemos si Él tenía acceso a los rollos escritos, porque eso estaba en las sinagogas y solamente los rabinos las tenían. Pero sin duda, Él escuchaba las Escrituras y se las memorizó. Pero más allá de las Escrituras, evidentemente José y María le tuvieron que contar todo lo que ocurrió en su nacimiento. Y no sé cómo María y José le contaron esto. Jesús, queremos decirte que José no es tu papá. Tan, 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 tan. Una novela. José no es tu papá. Tú fuiste engendrado por el Espíritu de Dios. Y yo, tu madre, nunca tuve relaciones sexuales. El Espíritu Santo te engendró dentro de mí. Y justamente da la casualidad que cuando estaba a punto de dar a luz, se hace un edicto para que tengamos que ir hasta Belén. Y no te quiero contar el camino a Belén porque fue largo y difícil. Yo preñado con la panza, con dolores, me dolía la espalda. Pero llegamos y allá no había lugar para donde tú nacer. No había posada. Y comenzó a contarle todas estas cosas. Y naciste en un pesebre, rodeado de animales, con peste. Y llegaron unos pastores de la nada que no conocíamos. Y ellos dijeron que vieron una estrella y que un ángel se le apareció y que le dijeron que buscaran allí en un pesebre al Hijo de Dios que iban a nacer.
Finalmente le contaron también de los 3 hombres sabios que llegaron con regalos del oriente. Y tristemente también le tuvieron que contar que de edad ya avanzada, Herodes dio una orden para matar a todos los niños de Belén. Y solo por una visión que José tuvo en un sueño, lograron escapar de la matanza y él logró vivir. Y yo apuesto lo que sea que nadie aquí ha tenido una infancia de esa manera. Y Jesús empezó a escuchar todas esas cosas y decía, espérate, yo como que escuché a alguien leer en la Biblia que el Mesías iba a nacer de una virgen. Yo como que escuché que el Mesías iba a nacer en la ciudad de Belén de David. Yo nací en Belén. Y comenzó a conectar todos los puntos, pero finalmente es ahora en la Pascua, cuando él logra ver lo que está pasando, que todo el escenario se hace real y él por primera vez entonces se le ha revelado el plan de salvación. Y a los 12 años es cuando él entiende que él se sacrificará no solo por la nación judía, por toda la humanidad. Y es interesante que Jesús recibe esta revelación en una Pascua, y es durante la celebración de una Pascua cuando él se sacrifica y muere. Y por eso me parece que Lucas sin duda quería darnos a entender que esta historia es muy significativa. Yo no sé cuántas veces en tu vida tú le has pedido a Dios, Señor, ¿cuál es mi misión? ¿Cuál es mi propósito? Yo quiero saber, no sé. Y el gran problema de nosotros es que somos tan desesperados que queremos que en este instante, ahora, una vez yo le digo a Dios, Dios me conteste. Y lamentablemente muchas veces en nuestra vida, Dios tiene que esperar el momento adecuado, que tú estás preparado para que tengas todos esos puntos, todas esas piezas de rompecabezas, hasta que llegue un punto en tu vida donde por fin vas a poder ponerlos todos juntos y entonces vas a ver, wow, este es el plan, este era el plan. Ahora me hace sentido por qué pasé por esto y aquello y lo otro, por qué no se me dio aquello y sí se me dio esto, por qué tuve que esperar para aquello y por qué esto se me dio tan rápido. Y ahora todo va a hacer sentido en su tiempo. Si estás buscando saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida, cuál es tu plan, tranquilo, tranquila. Dios está esperando el momento oportuno para revelarte tu misión. Nos sigue diciendo la Biblia en Lucas 2, 45 al 48, como no pudieron encontrarlo, regresaron a Jerusalén para buscarlo allí. 3 días después, por fin lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros religiosos y escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían quedaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. Sus padres no sabían qué pensar. Hijo, ¿por qué nos has hecho esto?, le dijo su madre. Tu padre y yo hemos estado desesperados buscándote por todas partes. Yo creo que uno de los miedos más grandes de todo padre es que tu hijo se pierda. Y lamento si a ti te ha pasado eso, no voy a poder entender la angustia que tuvo que haber sido. Y muchas veces somos muy ligeros para criticar a José y a María. Pero ¿por qué le tuvieron que reprochar a Jesús? ¿Por qué aquello y lo otro? Recuerda que José y María sabían quién era Jesús y lo que Herodes había tratado de hacer. Entonces está este niño de 12 años, suelto por Jerusalén, solo, piensan ellos. Y si Herodes lo encuentra, o si alguien descubre quién es este, que es el niño que sobrevivió a la matanza en Belén, porque la noche antes salió y todo el mundo lo vio que se fue tal vez. O sea, había tal vez un poco de PTSD, ¿cómo se dice? Síndrome postraumático, en María y José, que se preocuparon tanto porque no encontraron a Jesús, y no fue 1 o 2 días, fueron 3 días. No levanten la mano por favor, pero ¿cuántos de ustedes padres, su hijo todavía tiene 35 años y si no lo contesta la llamada, usted se preocupa rápido? ¿Dónde está? Y su hijo tiene 35 años, tiene esposa, tiene hijos, tiene trabajo, y tú todavía, ¿dónde estás, hijo mío? Y te vuelves loca, te vuelves loco. 3 días y Jesús se pierde. Obviamente ellos se fueron
3 días antes y no notaron que Jesús no estaba. ¿Y por qué no notaron que Jesús no estaba? Era costumbre en aquella época, los judíos que venían de lejos para celebrar la Pascua en Jerusalén, venían en caravanas, en grupos. ¿Por qué venían en caravanas, en grupos? Porque el viaje muchas veces era peligroso. Y si te encontraban solo o sola, había muchos asalteadores, muchos ladrones que podían llegar y robarte hasta quitarte la vida. Así que viajaban en grupos, ya sea de familia, de vecinos o familiares y vecinos, viajaban todos juntos. Y la costumbre era que las mujeres y los niños siempre iban adelante en esta caravana, que no era una caravana de autos, era una caravana de a pie y tal vez de burros o de caballos, no sé. Pero iban las mujeres y los niños adelante y los hombres y los jovencitos atrás. Y recuérdense, ¿qué edad tenía Jesús? 12 años. Esa es la edad en que ya Jesús dejó de pasar de estar al frente del grupo a estar ¿dónde? Atrás. ¿Y qué pasa? Evidentemente María asumió que a los 12 años ya Jesús iba a estar ¿con quién? Con José atrás. Así que cuando no lo vio con ella y con los niños, dijo, seguramente Jesús tiene que estar con José. Obviamente no había celular, no había radio, no había walkie-talkie, no había nada. Y entonces José, al no ver a Jesús, ¿qué empezó José? Bueno, Jesús tiene que estar con María porque obviamente. Así que por un día entero no sabían, todos asumiendo que estaba Jesús con el otro, hasta que no llega el final del día y ahí cuando todas las familias se reúnen y Jesús ¿dónde está? Pensaba que estaba contigo, no estaba conmigo. Y comienzan a preguntar en todos los parientes, en todos los familiares y Jesús no está por ningún lado. Y ahí es cuando el desespero entra. Y comienzan entonces otro día de camino para Jerusalén. No sé si fueron acompañados, si fueron solos, porque cuando un padre está desesperado, no piensa muchas veces. Y se tira el viaje solo. Antes iban con grupo porque había ladrones. Ahora no le importa que haya ladrones. Yo quiero encontrar a Jesús. Yo quiero encontrar a mi hijo. Y estuvieron un día entero en Jerusalén. Dicen que Jerusalén no es una ciudad muy grande. Pero un niño perdido en una ciudad siempre da miedo. Y dice que lo encontraron, el texto, lo encontraron 3 días después en el templo, sentado entre los maestros religiosos, escuchándolos y haciéndoles ¿qué? Preguntas. Durante la Pascua no era muy extraño ver a rabinos con sus estudiantes en el templo, porque venían los mejores rabinos de todo el mundo conocido a celebrar la Pascua. Y estaban allí en el templo, se sentaban con sus discípulos a enseñar. Y evidentemente Jesús tuvo, por la curiosidad, recuerdan, llevaba 7 días observándolo todo y finalmente se dio cuenta, soy yo. Y tiene tantas preguntas Jesús. Tantas preguntas sobre la misión del Mesías. Tantas preguntas sobre la profecía del Mesías. Él quiere estar claro de cuál es su misión. Él quiere estar claro si entendió bien la profecía. Y por eso va donde los maestros de la ley, los maestros religiosos, y comienza a hacerle un montón de preguntas con respecto a las profecías mesiánicas. Y ellos le contestaban. Y algunas cosas le hacían sentido a Jesús y otras no le hacían sentido. Y él volvía y le cuestionaba. Y volvían y le contestaban. El deseo de toda la gente nos sigue diciendo, como quien busca sabiduría, Jesús interrogaba a esos maestros acerca de las profecías y de los acontecimientos que entonces ocurrían y señalaban el advenimiento del Mesías. Jesús se presentó como quien tiene sed del conocimiento de Dios. Sus preguntas sugerían verdades profundas que habían quedado oscurecidas desde hacía mucho tiempo y que sin embargo eran vitales para la salvación de las almas. O sea, Jesús tenía tantas preguntas porque tal vez le habían enseñado unas cosas, tal vez había escuchado unas definiciones de profecías con respecto al Mesías que ahora después de la Pascua no le hacen sentido. Y tengo una pregunta, ¿te ha pasado eso a ti? Tú eres un adventista, un bautista, un cristiano, no importa qué religión seas, que te criaste tal vez en una denominación, una religión y te enseñaron ciertas cosas y de momento como que en tu corazón sientes que algo no cuadra y te surgen miles de preguntas. Y obviamente si eres un cristiano y te surge una pregunta, se te ha enseñado que a dónde debes ir para conseguir preguntas. Si tienes preguntas a un ser humano, ¿a qué ser humano vas? A un pastor. Como si nosotros los pastores tuviéramos la respuesta a todas las preguntas. Nosotros somos igual que ustedes, tenemos también miles de preguntas. Pero vas donde un pastor, vas donde alguien porque tienes preguntas y necesitas escuchar qué piensan otros, a qué conclusiones han llegado.
Y Jesús justamente esto era lo que necesitaba más que nada. Estas verdades profundas que habían quedado oscurecidas desde hace mucho tiempo y que ahora él está entendiéndolo desde otra perspectiva. ¿Qué haces cuando lo que creías por tanto tiempo de momento parece que no es? ¿Cómo reaccionas? Elena sigue diciendo: al paso que cada pregunta revelaba cuán estrecha y superficial era la sabiduría de los sabios, porque viste, no sé si te ha pasado que si alguien te pregunta, ¿por qué guardas el sábado? ¿Cuál es la respuesta automática de un adventista? ¿Cuál sería tu respuesta? Porque la Biblia lo dice, porque el cuarto mandamiento dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y es cierto. Te voy a tirar algo y te lo dejo aquí y voy a seguir. ¿Dónde dice el cuarto mandamiento que el sábado es el día de ir a la iglesia? ¿Dónde dice el cuarto mandamiento que el sábado es el día de ir a la iglesia? No, pero es que, entonces tenemos otra respuesta para eso. No, es que era la costumbre de los judíos ir a la sinagoga los sábados. Sí, pero era el único sábado, el sábado era el único día que iban a la sinagoga. O al templo incluso. Pero anyway, se lo tiro ahí. A lo que voy es que dice, hacía ver la verdad desde un nuevo punto de vista. O sea, muchas veces pensamos que tenemos las respuestas a las preguntas, no porque las hemos estudiado, no porque hemos orado y pedido a Dios que nos dé revelación, simplemente porque lo escuchamos de un pastor, porque lo escuchamos de un anciano, porque lo escuchamos de alguien muy famoso, sin darnos cuenta que a esa conclusión que estamos llegando puede ser algo tan superficial, pero nosotros pensamos que es la teología más profunda del mundo. Y cuando Jesús comienza a hablar con los maestros y comienza ese intercambio, ese diálogo a ocurrir, dice Elena White aquí en El Deseo de toda la gente que Jesús hacía ver la verdad desde ¿qué cosa? Un nuevo punto de vista. Yo cuando leí eso me dejó pensando. Porque justamente cuando hay diálogo sincero, cuando me uno con otra persona para aprender, no para convencer, puede ser que esa es la oportunidad que Dios está esperando para revelarme dice aquí, una verdad desde un nuevo punto de vista. No es que la verdad deja de ser verdad, porque la verdad es verdad, pero ¿será que hay otra dimensión de esa verdad que desconocías, que ignorabas y ahora se te está presentando desde otra perspectiva? Que te abre más el panorama, que ahora te va a encajar más cosas de Dios, de la palabra, de la vida. Muchas veces entramos en conversaciones defendiendo nuestras posiciones, nuestras tradiciones, nuestras interpretaciones que hemos tenido por tantos años, pero me pregunto si tenemos un espíritu de humildad. Cuando te sientas con alguien a probar tus creencias, ¿qué espíritu tienes? Porque Dios puede estar mostrándote una dimensión que antes no habías visto. Y hay personas que piensan que el creer algo diferente, el tener una verdad y ahora verla desde otro punto de vista, de alguna manera es pecado, es falta de fe, es algo totalmente malo. Y para mí estos son los momentos que Dios usa para ayudarnos a crecer, a madurar. ¿Y será que Dios te ha estado hablando de algo que por muchos años has creído, que estás arraigado, y Dios te lleva diciendo algo un poco diferente, te lo está mostrando desde otra perspectiva? ¿Cuál es la perspectiva aquí de Jesús y los maestros? Estaban hablando de las profecías mesiánicas y los rabinos le estaban diciendo a Jesús, es que sí, el Mesías va a venir, pero el Mesías va a venir como rey. El Mesías va a venir a sacarnos de esta opresión que tenemos de los romanos, y va a sentarse en su trono y va a hacer a Jerusalén y a Israel de nuevo la nación más poderosa del mundo. Les hago una pregunta, ¿eso es cierto? ¿Las profecías dicen eso? Sí. Sí, las profecías hablan de un Mesías que va a reinar con vara de hierro y que va a reinar sobre todas las naciones.
Pero ¿cuál era la nueva perspectiva que los maestros habían perdido de vista? ¿Qué es lo que dice acá el texto y que me hace mucho sentido? Cuando ellos le dijeron todas esas cosas a Jesús, Jesús le decía, ok, pero ustedes han leído Isaías 52. ¿Qué? Sí, no han leído Isaías 52, léanlo. Y ahí me imagino que los rabinos que se sabían esto empezaron. Y Jesús le explicaba, sí es cierto que el Mesías va a ser un rey todo demás, pero Isaías 52 habla de un Mesías sufriente. Un Mesías que va a ser llevado como matadero, como un cordero al matadero. Un Mesías que va a cargar sobre él los pecados de todos. Un Mesías que va a morir. No va a reinar, va a morir. Y esa es la nueva perspectiva de la verdad que ellos conocían del Mesías, que desconocían, por alguna razón, no la sabían. ¿Qué haces y cómo reaccionas cuando una posición religiosa, política o social que has creído y defendido por años, de momento se te presenta de manera diferente e incluso muestran que hay un lado diferente al que defiendes y crees? Hermano, para mí esto es muy importante porque yo me doy cuenta en este país de algunas cosas que están pasando. Y veo que hay un movimiento de cristianos muy metidos en la política. Y no estoy diciendo que no podamos estar metidos en la política. Pero cuando estamos metidos en algo político, en algo social, en algo espiritual, como discípulos de Jesús, debemos seguir los principios del reino de Dios sobre todo. Los principios del reino sobre mi sociedad, los principios del reino sobre mi creencia política. Y lamentablemente siento, porque a veces tengo conversaciones con personas que cuando Biden era presidente, Biden no hizo nada malo. Fue el presidente perfecto. Entonces llega Trump y hablo con otras personas y Trump es el presidente perfecto, nunca ha hecho nada malo. Entonces ya me doy cuenta que no están siendo objetivos, porque quiero decirte algo, no hay ser humano perfecto, no hay líderes perfectos. De todos los partidos hay corruptos, de todos los partidos hacen cosas buenas y de todos los partidos hacen cosas malas. Pero cuando veo que esa defensa como que no, es que los míos no hacen nada malo, es que los míos no, son los otros. Entonces me doy cuenta que tal vez Dios te está tratando de mostrar algo desde una nueva perspectiva y tú por agarrarte a tus pistolas, como dicen, sticking to your guns, dices, no, yo no voy a dejar de creer lo que yo creo. Y eso pasa en todas las áreas de la vida. ¿Cómo reaccionas? Nosotros aquí en Forest City hemos predicado de algo que no es muy usual en círculos cristianos. Y enseñamos esto que no es muy usual. Y es esta idea de que Dios no destruye, de que Dios no mata. Y te confieso, a mí al principio me estudiaba eso y decía, es imposible, pero ¿y este versículo y aquel versículo y este qué dice? Pero cuando lo analizas todo a la luz de Jesús te das cuenta de que hay muchas otras perspectivas de la verdad que desconoces. Y una no quita la otra. ¿Cómo reaccionas? ¿Qué haces? ¿A qué nos puede llevar el estar dispuestos a aceptar una nueva perspectiva de la verdad? Fíjate lo que dice Elena y con esto ya cambiamos el tema. Dice lo siguiente. Joel Barrios está aquí. No. No siempre cambiar una postura significa abandonar la verdad. En ocasiones significa madurar en ella. Pero esto es lo que quería decir. Los doctores le dirigieron preguntas y quedaron asombrados al oír sus respuestas. Con la humildad de un niño repitió las palabras de la Escritura, dándoles una profundidad de significado que los sabios no habían concebido. Escuchen bien. De haber seguido los trazos de la verdad que él señalaba, habrían realizado, ¿qué cosa? Una reforma en la religión de su tiempo. Se habría despertado un profundo interés en las cosas espirituales y al iniciar Jesús su ministerio, muchos habrían estado preparados para recibirlos. ¡Wow!
O sea, que tal vez Dios hoy te está llamando y te está mostrando ciertas verdades, ciertas cosas de otra perspectiva, porque te quiere usar como reformador. Para que otros puedan más fácilmente creer y aceptar a Jesús. Y eso era lo que Dios estaba haciendo a través del niño Jesús de 12 años, con este diálogo que tenía con los remeros, porque te quiero decir, el diálogo es lo mejor que te puede pasar en la vida. No una discusión, el diálogo. De haber seguido los trazos de la verdad que él señalaba, habrían realizado una reforma en la religión de su tiempo. Desde hace algunos 11 o 15 años escuché una vez a alguien decir que el cristianismo hoy necesita otra reforma. Así como Lutero realizó una reforma en la edad medieval, hoy necesitamos otra reforma. Y me pregunto, ¿será que Dios nos está llamando para hacer otra reforma? En la historia han habido muchos grandes reformadores. Obviamente el primero que quiero verte es Martín Lutero. Martín Lutero era un monje católico en la edad medieval, donde había creciendo que la salvación se podía obtener por 4 medios solamente. Por las penitencias, que eran actos de sacrificio que tenías que hacer. Por las indulgencias, podías pagar para que te diera un certificado de salvación. Por medio de los ritos que la iglesia ofrecía. Y se me olvidó la cuarta, eran 4 cosas. Todo tenía que ver, todo apuntaba, la salvación era a través de lo que tú podías hacer. Y Lutero un día agarra una Biblia y comienza a leer. Y un día se topa con Romanos 1:17, donde dice, de hecho en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin. Tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. Y Lutero empieza a decir, espérate, que la salvación, la justicia de Dios es por la fe de principio a fin. O sea, de principio a fin es todo fe. Fe. No hay nada de obras. No hay nada. Y ahí Dios ya comenzaba a contarle algo un poquito más diferente. Luego lee Efesios 2:8, obviamente, que dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Y aquí Lutero ahora comienza teniendo un diálogo directo con Dios a través de la palabra y comienza a cambiarle ahora la perspectiva de la vida y dice, no, espérate, a mí me habían enseñado esto, pero ahora entiendo que es algo diferente. ¿Y en qué termina este cambio, esta metanoia, si pudiéramos hablar en la vida de Lutero? Bueno, en crear una de las reformas más grandes religiosas en la historia de la humanidad, la reforma protestante. ¿Qué hubiera pasado si Lutero hubiera leído estos textos y hubiera dicho, no, pero es que fulano, es que el otro, no, pero es que no puede ser que yo esté equivocado porque, bueno, yo soy el que tengo acceso a la Biblia, nadie más? No hubiera habido reforma. Número 2, otro gran reformador, William Wilberforce, no sé cuántos lo conocen, a los 21 años William Wilberforce fue seleccionado para ser miembro del Parlamento en Inglaterra. Y cuando era miembro del Parlamento, William Wilberforce conoce, en Inglaterra había la esclavitud, era muy común, y Inglaterra era uno de los principales países o imperios en esa época que traficaban esclavos. Los traían de África, cruzaban el Atlántico y los llevaban a diferentes partes acá en América. Y mientras William Wilberforce es miembro del Parlamento de Inglaterra, que creía en estas cosas de la esclavitud y todo lo demás, conoce a un hombre, a un tipo de nombre John Newton. ¿Ustedes saben quién es John Newton? John Newton fue el hombre que escribió la canción Amazing Grace, Sublime Gracia. ¿Y saben la historia de John Newton? John Newton era un traficador de esclavos, que en uno de esos viajes, uno de estos hombres que había tomado prisionero en África, que lo estaba llevando a algún lugar, comienza, según dice la historia, comienza a tararear la música de la canción Sublime Gracia. Y eso lo impresionó tanto que John Newton, aunque era un cristiano a favor de la esclavitud, en ese momento comienza a ver las cosas desde otra perspectiva. Y John Newton entonces tiene una conversión tremenda, deja de ser un traficador de esclavos y se une a otros que eran anti-esclavitud, otros hombres y mujeres. Y entonces le dicen a William Wilberforce que él, como miembro del Parlamento, puede empujar legislación
para que se elimine el tráfico de esclavos en todo el imperio de inglés. Y al hablar con John Newton, escuchar su testimonio, hablar con otras personas, escuchar el diálogo, lo que decían de por qué la esclavitud estaba errónea, William Wilberforce empezó en el 1807, creo que fue, a abrogar para que se eliminara eso, y 20 años después logra una reforma y logra eliminar en un tratado que se firmó en 1827, si no me equivoco, donde se eliminaba el tráfico de esclavos en todo el imperio inglés. ¿Qué hubiera pasado si William hubiera ignorado y decir, no, es que así siempre se ha hecho aquí en Inglaterra? Y finalmente, uno de mis héroes de la historia, para los que no sabían, antes de ser pastor yo era maestro de historia, y este personaje para mí es mi héroe, tal vez uno de los top 3, y es Mahatma Gandhi. Para los que no saben la historia de Mahatma Gandhi era un indio en la India, y era miembro creía en el hinduismo, era hindú. Y Mahatma Gandhi creció en India, controlada por Inglaterra, era una colonia prácticamente. Y en la India, hasta el sol de hoy, todavía existe un sistema de castas, un sistema jerárquico, social y religioso, donde los que están arriba mandan a todos los que están abajo, y el que está abajo no manda a nadie. Y este sistema de castas es tan jerárquico, es tan fuerte, que si tú naciste, porque ellos piensan que nacer en esa casta es karma, es el destino, y nacer en esa karma te hace estar en esa casta toda tu vida. O sea, si tú naciste en la tercera casta, no puedes casarte con nadie de otra casta, no puedes unirte, no puedes ir a fiestas, no puedes tener amigos. Toda tu vida es alrededor de esta casta. Y obviamente las castas eran 4. La primera son los sacerdotes y maestros, le siguen los guerreros, los gobernantes, los administradores, seguido en tercer lugar por los comerciantes, los artesanos y los trabajadores en cuarto lugar, con los sirvientes y los campesinos. Y hay una otra casta, que son los famosos intocables, que no pertenecen a ninguno, son los que tienen lo peor en la India. Y Gandhi creció apoyando este sistema de castas jerárquico. Gandhi logra ir a Londres a estudiar leyes, porque él también se convirtió en un abogado, y estudiando leyes en Londres, esto es impresionante. Un día en la biblioteca coge una Biblia y comienza a leerla, y dice el mismo Gandhi, leí el Antiguo Testamento y me apestó, no lo quise saber para nada, no me gustó. Y dice Gandhi, comencé a leer el Nuevo Testamento, y cuando llegué a las bienaventuranzas, I fell in love. Lo dice un hindú. Dice que cuando leyó lo que Jesús hablaba en las bienaventuranzas, cosas como poner la otra mejilla, amar a tus enemigos, el bienaventurado son los mansos, dice que eso le hizo un switch en la mente y él sintió que algo cambiaba. Y tanto fue la influencia de Jesús y de otros cristianos que conoció, lamentablemente también conoció los cristianos del lado oscuro. Viste que hay cristianos que tienen el Force y hay cristianos del Dark Side, si seguimos la analogía de Star Wars. Y conoció algunos cristianos del lado oscuro que nada que ver. Pero Jesús lo impresionó tanto que él mismo dijo, y quiero citar lo que él dijo, él dice, tengo que ponerme un espejo para ver si no lo veo. Él dice, si lo logro conseguir. Famosamente declaró, si fuera privado de sus textos sagrados hindúes, o sea, en otras palabras, si le quitaran todos sus libros de su religión hindú, dice, el sermón del monte me daría la misma alegría. ¡Wow! Así de impactante fue esta metanoia que tuvo Gandhi en su mente, que estuvo dispuesto a cambiar su ideología anterior por conocer algo más profundo ahora. Y regresa a la India y ahora todavía crea un sistema jerárquico de castas, pero ahora es el defensor de la casta más baja, de esos intocables. Ahora él dice, no, los intocables tienen que pertenecer a todos nosotros, tenemos que defenderlos. ¿De quién aprendió Gandhi eso? De Jesús. Pero si Gandhi hubiera dicho, no, es que yo soy hindú, yo no me meto, yo no creo lo mismo que creo el cristiano. Yo esos dos cristianos, eso para los cristianos, yo soy con los hindú.
no hubiera logrado las reformas que logró mientras estuvo vivo. Y finalmente, a través de los escritos también de Jesús, se confirmó esta idea de la protesta sin violencia. Que años más tarde, el mismo Martin Luther King Jr. de aquí de Estados Unidos viaja a la India, se conoce a Gandhi, y de Gandhi es que logra también, el pastor bautista, logra tener este concepto de la protesta sin violencia, y viene a Estados Unidos, ¿y qué hace Martin Luther King Jr.? Lo mismo, comienza un sistema de protestas pacíficas. Y tanto Gandhi como Martin Luther King Jr. logran grandes reformas en sus países, al punto que Gandhi logra no solamente abrogar por los derechos de las castas más bajas, pero también logra la independencia de su país. ¿Cuál es mi punto? Mi punto es, ¿qué haces? ¿Cómo reaccionas cuando Dios te presenta nuevas verdades o verdades desde otra perspectiva? ¿Las vas a rechazar como hicieron los maestros con el niño Jesús? Sin saber que pudieron haber causado una de las reformas más grandes en el pueblo judío. Y te hago la pregunta a ti, ¿será que Dios te está llamando a ti para causar una de las más grandes reformas en el mundo en que vives? Las palabras de Jesús habían conmovido sus corazones como nunca lo habían sido las palabras de labios humanos. Dios estaba tratando de dar luz a aquellos dirigentes de Israel y empleaba el único medio por el cual podían ser alcanzados. Y el único medio, quiero decirte, que no era la Biblia, era Jesús. El único medio. No podían sino ver que su expectativa concerniente al Mesías no estaba sostenida por la profecía. O sea, era obvio. Era obvio que la profecía, sí, hablaba de un Mesías rey, pero primero el Mesías iba a venir como un siervo sufriente. Era obvio. Ellos lo vieron, pero no querían renunciar a las teorías que habían halagado su ambición. No querían admitir que no habían interpretado correctamente las escrituras que pretendían enseñar. ¡Wow! ¿Eso te suena familiar? No voy a dejar de creer lo que yo he creído toda mi vida, porque aunque la verdad está en tu cara y está de frente, no, prefieres vivir como dijo Jesús. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas antes que la luz. Y termina la historia en Lucas 2, 49 al 52. Entonces Jesús les dijo, ¿por qué me buscaban? ¿Acaso no sabían que me era necesario estar en la casa de mi padre? Pero ellos no entendieron las palabras que él les había dicho. Luego regresó con sus padres a Nazaret y vivió en obediencia a ellos, y su madre guardó todas estas cosas en el corazón. Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Y aquí es mi último punto, y con esto ya voy terminando. José y María encuentran a Jesús en el templo, en medio de los maestros, y en Puerto Rico diríamos le sacaron un bocho. Lo avergonzaron, lo regañaron, lo reprocharon. Pero Jesús, ¿qué tú estás haciendo aquí? ¿Por qué tú te quedaste acá y no viste con nosotros o no sé qué otra cosa? ¿Por qué nos has hecho esto? Te hemos estado buscando con angustia. A lo que Jesús le contesta con la primera frase en la historia de Jesús, donde Jesús, ahora recuérdense que ahora ya Jesús se le ha revelado su misión y ahora Jesús entiende, o sea, su identidad es confirmada en esta historia. Y Jesús le contesta diciéndole, ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que me era necesario estar en la casa de mi padre? Evidentemente Jesús, cuando dice mi padre, ¿a quién se refiere? ¿A José? Jesús ahora entiende. Yo soy el Hijo de Dios. Mi padre, yo amo a José muchísimo, pero mi padre José no eres tú. Mi padre está allá. Ahora, cuando leí esta frase, me era necesario estar en la casa de mi padre, esa frase me hizo ruido. Me era necesario, por alguna razón me hizo ruido, y comencé a estudiar esta frase un poquito y descubrí que la traducción original en ningún momento usa la palabra casa. Algunas otras traducciones dicen, no sabía que en los negocios de mi padre me conviene estar. Y te voy a ser muy sincero, si yo leo a Jesús, y leía antes, en los negocios de mi padre, ¿cuáles son los negocios de Dios? ¿Que de una empresa de construcción o de camiones o algo por el estilo? En los negocios de mi padre me conviene estar. No hace nada de sentido. Y la casa, para mí, mucho menos, como voy a explicarle ahora. Pero ¿qué pasa? Los traductores, los escribas que copiaron esto, deducen que Jesús se refería a la casa
por textos como este. Lucas 19:46, cuando Jesús dice, escrito está, mi casa será casa de oración. Pero ustedes le han hecho ¿qué? Cueva de ladrones. Y después Mateo, en la misma historia, dice, los que vendían palomas les dijo, quiten esto de aquí, no hagan de la casa de mi padre una casa de comercio. Entonces, obviamente, los traductores dicen, bueno, pues si Jesús dice, no sabían que en los negocios de mi padre me conviene estar, no, es la casa de Dios. Y la palabra en griego, para lo que se traduce casa o negocio, no tiene nada que ver con ninguna de las dos. En el original lo que dice, no sabían que en las cosas de mi padre me conviene estar. Wow, y eso a mí me da otra dimensión. Porque las cosas de mi padre hacen más sentido. Porque cuando decimos en la casa de mi padre, por lo menos en mi mente, me da la impresión de que es la casa del Padre donde era necesario que Jesús estuviera. El templo, el lugar donde se estaban llevando los sacrificios, ahí era necesario que Él estuviera, pero no, eso no es lo que Lucas quiere decirnos. Lucas dice que Jesús dice, es necesario que yo esté en las cosas de mi Padre. Años más tarde Jesús diría, busca primero el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas te serán añadidas. ¿Y por qué para mí esto me hizo ruido? Porque, como se titula este sermón, el templo de Jerusalén estaba vacío. Y a mí me parece, no, pero Ángelo, pastor, por favor, ese es el pueblo de Dios, es Israel. El templo de Dios, el segundo templo en este momento, estaba vacío. ¿Y por qué digo eso? Porque el templo para el pueblo judío se había convertido en un fin en sí mismo. El templo de Jerusalén era simbolismo de nacionalidad, de religión, de identidad, de salvación. Incluso años antes vemos a Daniel, que ¿cuántas veces al día oraba? 3 veces. ¿Y hacia qué dirección oraba Daniel? Hacia el templo, hacia Jerusalén. Y se había vuelto un fin en sí mismo el templo, y todos iban al templo, y templo, y templo, y templo, y Dios. ¿Dónde estaba Dios? Y por eso alguien dice, no, pero pastor, en el templo estaba el arca que manifestaba la presencia de Dios. Y sí, tiene razón. En Éxodo 25, 17 y 22 nos habla de cuando Dios mandó al pueblo de Israel a hacer el santuario y hacer el arca del pacto. Le dijo, haz un propiciatorio, o sea, una tapa para el arca del pacto, y yo me voy a manifestar en esa tapa. Y más adelante a Aarón, en el Levítico 16, le manda mensaje, cuando entra al lugar santísimo, cuando entra al santuario, ten cuidado de no entrar al lugar santísimo, porque allí está el propiciatorio, está la tapa, y yo me presentaré en una nube que va a cubrir toda esa tapa. Ahí me voy a manifestar yo. Mi presencia está ahí. Y obviamente esto es Moisés, y el pueblo de Israel a través de los años pensó que independientemente de sus acciones y decisiones, Dios y su presencia iban a estar en ese templo manifestadas todo el tiempo. Y lamentablemente quiero decirte que si tú no quieres a Dios contigo, no es que Dios te abandona, pero no vas a ver su presencia. Él está ahí. Tú no la vas a ver. Y según los estudiosos, dicen que para cuando Jesús ya estaba ahí en el templo, habían pasado 580 años sin que hubiera arca del pacto en el templo. Y hay 4 evidencias para esto. La primera es Nabucodonosor. Nabucodonosor saquea a Babilonia 2 veces. La última, dice Daniel capítulo 1, que se lleva algunos utensilios del templo a Babilonia. Pero no hay mención del arca del pacto, que hubiera sido algo grande, porque vemos en la historia de David, cuando los filisteos se roban el arca, hay un capítulo entero dedicado a eso. Aquí no. No hay arca para la época de Nabucodonosor. Luego el libro de Esdras, Nehemías y Ageo, que son los libros que narran la reconstrucción del templo y de las paredes de Jerusalén, y ellos no cuentan que trajeron el arca de algún sitio. Finalmente, Flavio Josefo, un historiador judío que estaba vivo un poco más allá de la época de Jesús, hace una descripción exacta del segundo templo, porque él lo tenía allí. Y en su descripción del templo no hace mención del arca. Para un judío, ¿el arca qué era? Ya lo mencionamos. Era nacionalidad, era identidad. No hay mención de Flavio Josefo. Y finalmente el libro de Segunda de Macabeos, un libro apócrifo, un libro histórico,
Dice el libro de Segunda de Macabeos que Jeremías, el profeta, antes de la última invasión de Babilonia, ordena que cojan el arca del pacto y la escondan para que los babilonios no se la lleven. Y esa teoría es la que permea hoy en día en la mayoría de los círculos cristianos, es la creencia que se tiene. Pero por eso cuando Jesús muere, y se recuerdan que hay un terremoto y el velo se divide en dos y muestra el lugar santísimo, no hay arca. No hay arca. El templo estaba vacío. ¿Y por qué para mí esto es significativo? Porque muchas veces nosotros hacemos del templo un fin en sí mismo. Y quiero decirte que para Dios, estas 4 paredes, este edificio, y esto lo digo con mucho respeto, este lugar y la presencia de Dios se van cuando la última persona de ustedes sale por esa puerta. Y este lugar es un edificio cualquiera. Porque ¿sabes qué hace este lugar santo? Tú. Porque Jesús no quiere habitar en templos hechos de mano, de piedra, de ladrillo, de madera. Tú eres el templo donde Jesús quiere habitar. Y por eso cuando tú llegas a este lugar, tú traes a Dios contigo. Y sí, yo sé que suena muy lindo. No, vamos al templo a adorar a Dios porque Dios nos está esperando. No. Dios está en ti. Dios está en ti. Esta idea está bien clara en la Biblia. Jesús no tenía que estar en la casa de su Padre, tenía que estar con el Padre. Hechos 17:24, el Dios que hizo el mundo, Pablo le dice a los atenienses, y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. No habita. Pero nosotros somos tan celosos de la iglesia, porque le llamamos a esto iglesia, somos tan celosos del templo, somos tan defensores del templo, sin saber que el templo está vacío, cuando no estamos nosotros. Jesús en Mateo 12:6 dice, pues les digo que uno mayor que el templo está aquí. Y luego en Mateo 18:20 dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo. Y por eso cuando 2 o 3 llegan a este lugar, aquí está Dios. Pero cuando esos 2 o 3 se van, ¿con quién se va Dios? Contigo. Porque tú eres el templo. Tú eres la iglesia que Cristo quiere llenar. Contigo es que a Jesús le conviene, le es necesario. Cuando dice la Biblia, no sabían que me es necesario estar en las cosas de mi Padre. Tú eres la cosa del Padre que Jesús quiere tener. Pablo nos dice en 1 Corintios 3, ¿no saben que ustedes son el templo de Dios? Y que el Espíritu de Dios habita en ustedes. ¿Cuántas veces no oramos por el recibir el Espíritu Santo porque se derrame? Señor, lléname del Espíritu, sin saber, tú tienes ya el Espíritu. Pide ser lleno del Espíritu, pero no pidas tener el Espíritu, tú tienes ya Espíritu. Tú eres un templo de Dios. Y en Juan 14:23, estas palabras hermosas de Jesús, cuando él le dice, respondió Jesús, le dijo, el que me ama a mí, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos ¿qué? Haremos santuario. Haremos santuario, eso es morada. Haremos santuario en él. ¿Para qué Dios mandó la construcción del santuario? Porque él quería habitar en medio del pueblo, pero ya no más. Dios no quiere ya habitar en medio del pueblo. Ahora en Jesús, Dios quiere habitar en el pueblo, en ti, en la iglesia. Y por eso te pido que no te resistas. No te resistas a lo que el Dios te está tratando de enseñar, a lo que Dios te está tratando de decir, a estos nuevos puntos de vista, a estas nuevas perspectivas. No hagas de las cosas religiosas un fin en sí mismo. Todas son herramientas que te quieren llevar al fin, que es Cristo mismo. Y por eso el peligro sigue extendiéndose hoy. Podemos conocer versículos, defender tradiciones, pertenecer a una iglesia, amar nuestros sistemas religiosos y aún así perder de vista a Cristo mismo. Los maestros tenían al Mesías frente a ellos y no lo reconocieron. Jesús no vino para que adoráramos templos,
no vino para que idolatráramos estructuras, no vino para que construyéramos orgullo religioso. Él vino para reconciliarnos con el Padre, vino para revelarnos el amor de Dios, vino para habitar en nosotros. Y por eso Jesús dice, me es necesario estar en las cosas de mi Padre, porque yo no quiero morar en templos, que mi presencia no esté en un edificio, mi presencia va a estar contigo. Y por eso ten la seguridad que no importa dónde estés, no importa dónde vayas, Dios está contigo. No tienes que ir a un sitio para encontrarte con Dios. Dios está contigo. Tú eres el templo. Dios te ha llenado de su espíritu. Y Él está queriendo, anhelando que tú le dejes hacer un santuario en tu corazón. La pregunta es, ¿lo dejarás? La bendición más grande que puedas recibir tú, tus hijos y los hijos de tus hijos, no es venir a un templo, aunque es lindo. La bendición más grande es que tú, tus hijos y los hijos de tus hijos sean el templo lleno de Dios. Que Dios te bendiga.